Sí, ok. Muy bien, estamos listos para la palabra esta mañana. Mientras estábamos cantando la que dice que tu espíritu nos guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú nos llames. Esa es parte de lo que voy a estar compartiendo el día de hoy con ustedes. El tema se llama ¿cómo ser guiados por el Espíritu de Dios? ¿Cómo ser guiados por Dios? Entonces, mientras escuchaba esta canción, pues bueno, habla una verdad, ¿verdad? Su Espíritu nos guía más allá de lo soñado. El Espíritu de Dios que fue puesto en cada uno de nosotros está ahí para ayudarnos y para guiarnos en nuestra vida. Una de las principales o razones por las cuales Dios nos dio su Espíritu es para que su Espíritu nos guiara en la vida. ¿Le podrían bajar un poco al micrófono? Por mucho tiempo, casi toda la humanidad ha estado muy enfocada en saber qué va a suceder en mi futuro. Todo el mundo busca y va y trata de alguna manera saber qué voy a hacer, cómo le voy a hacer. Y cuando vienen situaciones a tu vida dices tú, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y estamos acostumbrados a ser guiados muchas veces por nuestro intelecto y decimos, bueno, de acuerdo a mis conocimientos, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi propia sabiduría, bueno, esperamos. La situación es que nosotros estamos siempre con un cierto grado de incertidumbre. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué irá a pasar? Y eso ha llevado a que todos, de alguna u otra manera, busquemos, hay veces, consejo en los hombres, y es bueno, es sabio pedir consejo, pero muchas veces los hombres también tienen errores. Muchas veces el hombre quiere saber el futuro y por eso ha recurrido, y en muchas ocasiones muchos vemos, sobre todo en el mundo, que gente va y busca quien les diga su futuro, algún gurú, algún guía, algún brujo, algún adivinador, y dices, bueno, que me lea las cartas, que haga, porque yo necesito saber, yo necesito dirección. Y el hombre está continuamente buscando quien lo dirija. Y queremos saber porque, y gracias a Dios por su Espíritu Santo y el tema, cómo ser guiados por el Espíritu de Dios. Gracias a Dios por su Espíritu Santo porque nos lo dio para poder ser guiados por Él. Y hoy vamos a ver, porque esto es muy importante. El día de ayer yo ya tenía mi predicalista. Yo iba a pasar un domingo que decía con mi esposa y la familia, pues vámonos por ahí a descansar, a pasear, a comer. Y el Espíritu de Dios me dice, no, la guía del Espíritu, predica este tema. Señor, pero yo ya traigo mi tema, ya lo armé toda la semana, medité, pensé, escuché, me puse a buscar citas y medito sobre lo que voy a predicar y pido la guianza del Espíritu Santo siempre porque medito y estudio durante la semana lo que voy a venir a compartir con ustedes. Y ayer al mediodía, cuando yo ya dije, y ahora sí ya es libre, vámonos, me vine de la oficina y llegué a mi casa y me dice el Espíritu de Dios, habla sobre este tema, cómo ser guiados por mi Espíritu. Y dije, bueno, Señor, si tú lo dices, yo quiero ser guiado por tu Espíritu. Y tuve que empezar ayer en la tarde de cero. Y trato de que mi vida sea de esa manera. Trato de ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque si somos guiados, dice la palabra, por el Espíritu de Dios, los que son guiados por su Espíritu, esos son hijos de Dios. Dice
Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, Proverbios 20:27, fíjate lo que dice Proverbios 20:27 en el primer párrafo. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Lámpara está referido hacia la luz. La luz. Y dice también una cita que lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. La que nos va a guiar el camino, la que nos va a iluminar, lo que nos va a dar luz, lo que nos va a dar la manera que podamos ver por dónde caminamos y caminar seguros. Entonces dice Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. La luz que guía al hombre está en su espíritu. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1, capítulo 26 dice que dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Decimos, ¿cómo a la imagen y semejanza de Dios? Dios, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba diciendo, hagamos al hombre como nosotros. Dios es espíritu, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dios es espíritu. Dice la palabra que nosotros estábamos todos muertos antes de Cristo en nuestro espíritu. Éramos personas que estábamos vivos en la carne, caminando en la carne, vivos, pero muertos espiritualmente. Entonces dice la palabra que Cristo nos dio vida. Y entonces fuimos nacidos de nuevo y fuimos hechos una nueva creación. Y fuimos hechos otra vez espíritus vivos. Entonces nosotros primeramente, nuestra identidad, como ya había antes compartido con ustedes, la identidad en Cristo, somos espíritu. Realmente nosotros somos espíritu. Y vivimos en un cuerpo, pero ¿quién en realidad eres tú? Tú eres espíritu. Y donde Dios va a iluminar tu vida, donde Dios te va a dar guianza, donde Dios te va a dar luz, va a ser en tu espíritu. Entonces muchas veces cuando nosotros queremos la guianza de Dios, vamos a nuestra mente. Y decimos, a ver, y comenzamos a razonar las cosas, comenzamos a pensar, utilizamos nuestra sabiduría propia, nuestra experiencia. Y volteamos y a la parte de nuestra carne, que es nuestros pensamientos, nuestra alma, y no a nuestro espíritu. Y después tomamos decisiones y caminamos por un camino y decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no estoy teniendo éxito? ¿Por qué tomo ciertas decisiones y no me salen? Ahora, no quiere decir que cuando estamos en la voluntad de Dios y somos guiados por Dios, todo va a estar bien fácil, porque algunos piensan así. Algunos piensan, bueno, si es de Dios, mira, todo va a estar bien bonito. Dios abre puerta, y no. Cuando es de Dios muchas veces va a venir oposición a tu vida. A lo mejor hasta se le va a levantar mucho más oposición a tu vida. Porque también tenemos un enemigo, un adversario. Él no quiere que tú camines en la luz de la guianza y de la voluntad de Dios. Porque si Él sabe que tú ya estás tomando el camino de la voluntad de Dios, Él va a tratar de estorbar ese camino. Y muchas veces pensamos, y algunos dicen, bueno, es que ya se dio, quiere decir que es la voluntad de Dios. O se pone difícil la situación y decimos, bueno, es que no es la voluntad de Dios, y no es cierto. Para el apóstol Pablo podemos ver su vida, no fue fácil, muchas cosas en las cuales era la voluntad de Dios. Él iba en la voluntad de Dios, y en ese ir en la voluntad de Dios él tuvo muchas dificultades. Entonces, no es un indicativo tampoco lo que podemos ver, sentir. Nosotros no nos podemos basar como seres espirituales, y donde dice Dios que Él en
nos ilumina a través de nuestro espíritu del hombre. Él ahí es donde nos guía y nos da luz. Y nosotros no podemos ser guiados por lo que vemos, por nuestros sentidos, por las cosas naturales. Si está bien, si se ve bien, entonces es correcto. Si se ve mal, si se siente bien. No podemos ser guiados por nuestros sentidos, tenemos que ser guiados por el Espíritu. De hecho, Dios no te habla en tu cabeza, porque Dios, la comunicación que tenemos con Dios es en el Espíritu. Y del Espíritu suben esos pensamientos a tu mente, pero Dios te habla a tu espíritu. Entonces tenemos que aprender y detectar cómo ser guiados por Dios. Tenemos que, Romanos 8:16, que ya lo leímos, leímos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Fíjate, el Espíritu de Dios que fue puesto en nosotros cuando nacimos de nuevo, nos da testimonio a nuestro espíritu. ¿Y qué es testimonio? Testifica o declara o establece en nosotros, asegurándonos algo, nos es testigo de algo. Y en este caso el Espíritu nos da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios. Y por ese mismo Espíritu nosotros podemos estar seguros y poderle decirle a Dios papá, podemos decirle Padre, pero es por medio del Espíritu. De hecho hay una cita donde dice que nadie le puede decir a Dios Padre si no es por el Espíritu de Dios. O sea que no hay, muchas veces yo me fijo cuando oran personas, y no quiero decir que sea una regla, pero cuando dicen Dios, te damos gracias Dios, yo digo, todavía tal vez no es nacido de nuevo. No es una regla, no vayan a equivocarse. Porque cuando nosotros da testimonio el Espíritu por naturaleza, sale por ya natural decirle Padre. Entonces por el Espíritu nosotros podemos decirle Padre. Entonces yo me fijo y digo, tal vez esa persona, aunque lleva muchos años aquí en el Evangelio, no ha nacido de nuevo, porque si su espíritu no le está dando testimonio cuando habla con él de que es su hijo y padre, tal vez no ha nacido de nuevo. El Espíritu de Dios nos da testimonio. Dice Juan 10:27, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Aquí estaba diciendo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo las conozco y me siguen. Nosotros fuimos diseñados al nacer de nuevo en Cristo, en el Espíritu, a conocer la voz de Jesús. Jesús es el Espíritu de Dios. Dicen, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu será algo. No, el Espíritu es Jesús mismo. Y dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Espíritu de Cristo Jesús mismo nos habla y nos habla continuamente. Pero ¿dónde está nuestra atención? ¿Dónde están nuestros ojos? ¿En qué estamos poniendo nosotros atención? ¿En lo que vemos en el mundo, en las noticias, en los consejos, en lo que aprendes aquí? ¿O estás poniendo atención a quién realmente tú eres? ¿Estás dándole más importancia a quien en realidad tú no eres? Que sí tienes, ese cuerpo es parte de ti, pero no es tu verdadero yo. Y estás poniendo más atención a lo que escuchas, a tus pensamientos. Y el peligro está porque en los pensamientos es donde el enemigo habla.
Para el diablo es más fácil que lo escuches, haz esto, haz aquello, te va a sugerir. ¿Y sabes por qué? Porque él te va a hablar a tus pensamientos. Él no tiene nada que ver con tu espíritu. Cuando tú naciste de nuevo, tú fuiste sellado, dice la palabra, con el espíritu. Y cuando fuiste sellado, quiere decir que ahí no hay nada que entre. Ni pecado. Si pecas, tu cuerpo, lo único que vas a hacer es que tú vas a sufrir las consecuencias y tu cuerpo, pero tu espíritu está intacto. Porque en tu espíritu tú fuiste sellado para el día de Jesucristo. Tú eres salvo. Por eso la salvación no se pierde, porque tú estás sellado. Ahí no entra ninguna impureza. Es como una cápsula de una inyección, viene completamente sellada y la puedes meter en un excusado, la puedes meter en el bote de la basura, pero lo que tiene adentro nunca va a ser contaminado porque está sellado con un vidrio. Y nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo y no entra ahí nada mal. El enemigo no te puede hablar en tu espíritu, porque en tu espíritu solamente está tu espíritu y el de Dios. Como dice la palabra, tú, el espíritu de Dios y el espíritu del hombre son uno. Son uno. Entonces el enemigo te va a hablar a tus pensamientos. ¿Por qué te guías tú? Por los que piensas. A lo mejor dices que yo ya tengo experiencia. A mí ya no me la cuentan tan fácil. Yo ya tengo experiencia. Yo sé. O sea, yo nomás veo ya. Y te guías por tu propia prudencia. Y no te estás guiando por el Espíritu de Dios. O tal vez tú estás esperando una guianza sobrenatural. Y ahí también confunden muchas veces el oficio del profeta. El oficio del profeta en el Antiguo Testamento, el oficio del profeta en el Antiguo Testamento era diferente. En el Antiguo Pacto, el oficio del profeta era diferente al oficio de un profeta del Nuevo Pacto en Cristo Jesús. En el Antiguo Pacto, el oficio de un profeta, en primer lugar, ellos no podían tener lo que nosotros tenemos, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ellos tenían que hacer que el Espíritu de Dios viniera sobre ellos. Entonces los habilitaba el Espíritu sobre ellos para poder decir, escuchar y hacer lo que Dios quería que hicieran. Pero ellos no tenían morando el Espíritu de Dios como lo tenemos ahora tú y yo cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Entonces era sobre ciertas personas, y estos profetas por eso eran las personas que guiaban. No había quien guiara a un pueblo y decían que era por medio de los profetas. Entonces la gente quería saber o necesitaba el pueblo de Dios guianza y necesitaba al profeta. Entonces él les decía qué, cómo, dónde ir a la guerra, no hacer. Y el profeta hacía el oficio, ¿verdad?, de ser el que guiaba, porque era el que tenía la palabra, o era con el que Dios le estaba transmitiendo. En el Nuevo Pacto, el oficio del profeta es diferente. ¿Por qué? Porque todos los que nacemos de nuevo en Cristo Jesús tenemos el Espíritu de Dios que nos da testimonio, que nos guía. Todos tenemos el Espíritu. Y el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar a toda la verdad. El Espíritu de Dios, dice la palabra, que es el que nos va a mostrar también el futuro y lo que ha de venir. Entonces, el profeta ahora lo único que puede hacer cuando te dice no es guiarte, es confirmarte lo que Dios ya te dijo. El oficio del profeta no es guiarte, porque tú tienes que saber y tener testimonio en tu espíritu de lo que Dios ya te ha hablado a ti, a tu corazón, a tu espíritu, ha pasado a tu corazón y a tu mente. Y cuando te dice el profeta ahora en el Nuevo Pacto, nada más es una confirmación. Y esa viene también para animarte, para darte fe, para fortalecerte, para confirmarte.
Pero nosotros los hijos de Dios estamos diseñados ahora con el Espíritu para ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Y tenemos que entender y poner atención y enfocarnos más en la parte espiritual en la cual fuimos nosotros creados en Cristo. Y poner atención y oído a lo que el Espíritu de Dios te dice y te guía en tu espíritu. No en tu mente, es en tu espíritu. Es en tu espíritu. El viernes veníamos de Tampico, mi esposa y yo. Y salimos ya tarde. Eran las 6:15, no sé. Estaba oscureciendo. Y le digo a mi esposa, como casi no viajamos mucho así en las carreteras de noche ni nada, tratamos de hacerlo de día. Entonces salimos de ahí, pues ya estaba poniéndose oscuro y dijimos, ¿qué onda? Le digo, yo no sé aquí la carretera cómo se esté poniendo, no desconozco. No estoy, como no oímos noticias, no estoy enterado. De hecho, trato de no perturbar mi mente con cosas que me quitan el oír la voz de Dios en mi vida. Estábamos platicando con unas personas, le digo, es que yo no veo la televisión ya, no veo noticias, no checo el Twitter, no estoy viendo qué pasa, qué dicen, porque eso levanta más mis sentidos naturales y mi mente, y eso lleva a incredulidad, en lugar de estar escuchando la voz de Dios por la palabra. Y en mi espíritu comienzas a exponer a escuchar las voces del mundo. Y entonces le digo, ¿qué haremos? Y viene a mí un pensamiento, le dije, le voy a hablar al gerente que tengo en uno de los hoteles. Hablé al Hotel Hampton y le dije al gerente, oye, platícame, llegan huéspedes continuamente de Tampico en la carretera en de noche, ¿qué te han comentado? Le pregunto para tener una idea. Y me dice, pues sí, dice, no, pues mire la verdad, y él es cristiano, me dice, lo mejor es que se ponga a orar. Y yo dije, no, pues qué bonito. Entonces, me dice mi esposa algo, ¿qué te dice el Señor? Le digo, adelante. El Espíritu de Dios a mí me ha enseñado y para mí es como un semáforo. Para mí es como un verde y un rojo que se prende aquí adentro de mí. Si yo voy a tomar una decisión de algo, yo tengo que checar lo que el Espíritu de Dios que ilumina. Es verde, adelante. Es rojo, me espero y oro. Pero yo he aprendido a no meter mi cabeza, porque con tu cabeza tú puedes ver cosas favorables o parece ser que sí, tiene lógica, dale para adelante, oye, qué bien. A mí me han llegado y felicidades, qué bueno que le dieron que le das para adelante a esto. Oye, qué bien, hombre, te felicito. Pero en mi espíritu está prendido en rojo. Entonces ahí donde yo digo, en lo natural se ve muy padre. Ay, no, hombre, mira qué bendición. Muchos dirían a un cristiano, aleluya, qué bendición. Tremendo, aleluya, vamos a dar gloria a Dios. Pero en tu espíritu tú puedes decir, esto está en rojo. Esto me está diciendo que no. Entonces yo he aprendido a depender y ser guiado por el Espíritu de Dios y decir, simplemente qué luz me prende. No digo que así sea un semáforo el Espíritu Santo, pero yo lo interpreto porque así lo veo en mi interior. ¿Qué me dice? ¿Verde? Hay paz, aunque se vea el caos, no importa, porque tú no te vas a guiar por lo que estás viendo, aunque se vea contrario, aunque se vea, pero ¿qué dice aquí adentro? Verde, dale para adelante, vámonos. O se siente rojo, detente. Entonces tienes que practicar y poner atención a qué es en tu espíritu, cómo te está hablando Dios. Porque Él está continuamente dirigiéndote por medio del espíritu. Pero cuando tú no escuchas a tu espíritu, porque tú estás más consciente de todo lo demás, las circunstancias, lo que se ve, tu sabiduría, tu conocimiento,
Vas con los expertos del mundo, a la sabiduría del mundo, y dices a la sabiduría del mundo. Decía Pablo, yo no vengo con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El Espíritu de Dios en ti. El Espíritu de Dios en ti. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres tener éxito en tu vida? Dios te equipó y te dio el Espíritu Santo para que tú tuvieras éxito en tu vida. Para que tú supieras las decisiones que debes de tomar en tu vida. ¿Cómo podemos nosotros ser sensibles y escuchar la voz de Dios? Mira, muchas veces, y a mi esposa lo mismo, yo creo que para todos es igual, cuando nosotros alabamos, perdón, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando entramos en su presencia, en alabanza y adoración, quieres entrar a un lugar donde Dios te dé instrucciones específicas en tu vida. Métete y alaba a Dios en espíritu, como dice en la palabra, en espíritu y en verdad. Comienza a ver que es una alabanza que no es de tu mente y de labios solamente, sino que viene de tu espíritu, porque tu mismo espíritu es el que está más dispuesto a alabar a Dios. Y ¿sabes qué? Comienzas a escuchar la voz de Dios. Yo he visto instrucciones específicas en mi vida, específicas, con muy puntos específicos, cuando he estado alabando y glorificando el nombre de Dios. También orando en lenguas. Cuando estamos orando en lenguas y damos pausas y escuchamos, tú puedes escuchar lo que Dios está hablando, lo que Dios te está queriendo decir. De hecho, el hablar en lenguas debe ser en tu privacidad. El hablar de lenguas en tu privacidad debe ser una comunicación con Dios de ida y vuelta. Tu oración en la mente, en tus palabras, debe ser una comunicación con Dios de ida y vuelta. No se trata que yo ya te hablé, Dios, ya te dije todo lo que te quería dar y ya, amén, se acabó y yo le sigo pensando aquí en el mundo. No, tú te tienes que detener y guardar silencio y reconocer que Él es Dios. Tienes que detenerte, guardar silencio y reconocer que Él es Dios. Y esperar y escuchar qué hay aquí en tu espíritu, qué te está diciendo Dios, qué te está hablando, cómo te está dirigiendo. Y tú, practicando esto, vas a ser cada vez más sensible a poder escuchar la voz de Dios. Cada decisión que tomas debe estar dirigida. ¿Es sí, Señor, o es no? ¿Está en verde, hay paz, o está en rojo, detente? Tienes que estar practicando, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Fíjate que Oral Roberts, el que estaba platicando la semana pasada, él no tenía dinero y estaba en un terreno que iba a construir una universidad, una universidad que Dios le había dicho. Y él oraba en lenguas. Y luego oraba con el entendimiento. Y dice su hijo chico que lo veía y que decía, después de que oraba en lenguas, que lo oía y que veía que le decía: oh, sí, Señor, gracias, eso sí yo lo puedo hacer. Ah, ya entendí, Dios. Ok. Oh, sí, gracias. Ya entiendo, ya lo veo, Señor. Eso sí lo puedo hacer. Y decías tú, ¿qué? Y después seguía otra vez, oh, ribaja, soco, probosili, baja, sete, que preme. Y después, ok, Señor, mañana voy. Y su hijo lo veía y decía, bueno, pues está hablando en lenguas, y luego le contesta como que si estuviera hablando con una persona. Lo mismo a Kenneth Hagin. Hay videos en internet donde hace eso, pocos, y cómo comienza él a hablar en el Espíritu y luego comienza a hablar y decir como una conversación con Dios. Y Oral Roberts lo que le estaba diciendo el Señor: mira, es imposible para ti hacer esta universidad, pero para mí no. No tienes dinero, pero yo voy a traer a las personas. Le vas a hablar mañana a fulano de tal que está en tal ciudad. Y le vas a decir que Dios me dijo que te hablara. Y eso es todo. Y decía ahora Roberts,
Así de simple. Dice, bueno, Señor, yo lo puedo hacer. Una instrucción bien simple. Y instrucciones simples, dijo, yo puedo hacer. Y en puras instrucciones, guiado por el Espíritu de Dios, simplemente haciendo lo que estaba en su alcance, nada muy extraordinario, Dios confirmaba y Dios fue trayendo todo lo necesario y construyó unos edificios preciosos, un lugar hermoso, vale millones de dólares ese lugar, donde hizo la Universidad de Oral Roberts y hizo la ciudad de la fe, the City of Faith. ¿Cómo fue? Guiado por el Espíritu de Dios. Kenneth Hagin lo mismo, Oral Roberts, o Yakash Luna igual, a muchos hombres de Dios, donde Dios les mostraba lo que iba a suceder al día siguiente. Les mostraba una persona entrar a la iglesia, cómo iba vestido, quién era, y que venía y durante el servicio le hablaba y le decía, ven aquí al frente, voy a orar por ti, porque tenía un problema, un tumor. Y ponía sus manos y él veía en el espíritu como esa persona, el tumor desaparecía. Y comenzó a caminar en ver lo que iba a suceder. Y decía, yo estaba en el servicio y estaba esperando el momento y veía donde entraba la persona, donde caminaba. Todo tal y como yo lo había visto, como Dios me lo había mostrado en el espíritu. Y no me sorprende porque eso hacía Jesús. Jesús dice que Él hacía lo que veía a su Padre hacer. Y Jesús mismo llegaba en un lugar y cuando Él ya llegaba, Él ya sabía lo que iba a hacer, lo que iba a suceder. Él ya lo había visto antes. Jesús pasaba tiempo orando a Dios. Si Jesús mismo, siendo Dios, le dio la importancia de apartarse y estar orando para poder conocer y ser guiado por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios, nosotros, fuimos diseñados para ser guiados por su Espíritu. Jóvenes, todos, si son guiados por el Espíritu de Dios, van a tener éxito, van a lograr hacer lo que Dios los ha llamado a hacer. A todos. A lo que fuiste diseñado a hacer. El propósito y la voluntad perfecta de Dios y entrar en lo sobrenatural, donde tú vas a tener éxito, donde vas a ser grandemente bendecido. Joven, si un día te vas a casar, tú tienes que esperar y decir, el semáforo, verde, me caso. Estaba yo en la ciudad de Oklahoma, perdón. Llevaba 1 año y medio allí, en Estados Unidos. Iba a quedarme otro año más. Había acabado la carrera de piloto aviador profesional. Y yo quería ser instructor de vuelo y sacar una licencia para volar también para las líneas aéreas hasta en Estados Unidos. Me encanta la aviación. Entonces acabé yo piloto comercial y compré y me iba del curso y la escuela y todo para quedarme 1 año más. Le hablo a mi familia y todos, gloria a Dios, hijo, me decía mi mamá. Si tú eso crees, es la voluntad de Dios, qué bueno, estoy muy contenta. Le hablaba a mis hermanos, qué bueno, muy contentos, todos felices. Todo parecía que ya era, todos me confirmaban, qué bueno, no, hombre, qué bendición, y síguele adelante, y gloria a Dios, y aleluya. Pero se prendió un semáforo rojo dentro de mí. Y luego me dice, regrésate a México. Híjole, yo por dentro dije, ¿cómo? Y yo hablaba más seguido para aquí Ciudad Victoria y le hablaba a mis papás y a mis hermanas y todo, no, hombre, todo muy bien, mis papás están muy bien, todos bendecidos, gracias a Dios, no, hombre, y me platicaban, ya acabamos una remodelación del hotel en el Howard Johnson y todo bien padre, y me contaban cosas padres. Y yo me quiero quedar, no, qué bueno, no, hombre, qué padre, hasta los pastores, bendición, hombre, aleluya. Pero aquí adentro, el semáforo en rojo. Entonces yo decía, ay, diablo, aléjate. No me estés perturbando, si yo estoy bien contento. Es mi anhelo de mi corazón. De hecho, estaba bien feliz. En ese tiempo me había acoplado allá. Todo estaba padre y todos me bendecían, me animaban y casi me daban profecía, ¿verdad?
y aquí adentro decía que no. Y luego el ministerio del profeta del nuevo pacto llegó y me habló. Me habló mi cuñado, el esposo de mi hermana Silvia, y no podía hablar. Y me dice: el Espíritu de Dios me habló anoche que estaba en la adoración en la iglesia y me dijo que te dijera esto. Me dice: Dios está a punto de dar un vuelco a tu vida de 360 grados. Dios está a punto de transformar y cambiar tu vida, porque en este momento, dice el Señor, vas a entrar en una etapa nueva. Dice, es una etapa nueva y Dios va a hacerlo y ya está. El ministerio del profeta del nuevo pacto confirmó. Dios me estaba llamando a un cambio y yo sabía, tengo que regresar a México. Preparo mis cosas, me despido y sigo al Espíritu que me guiaba dentro de mí, y llego a Victoria. Y al segundo día pregunto: ¿dónde hay un grupo, una célula de hogar donde pueda ir a escuchar la palabra de Dios? Y en ese momento tenía mi hermano Antonio una célula en casa de un primo de Tony Yais, y ahí voy para allá. Donde entro a ese lugar, voy viendo aquí esta bella mujer que está ahí, y Dios me dice: ella es tu esposa. Y yo digo: pues está bonita la güerita. Está bonita la güerita, pero no la conozco. A lo mejor es casada, será mi mente, diablo, no me tientes. Y te voy a decir una cosa: yo estaba casi a 32 años de edad. Me casé de 32 años. Yo no me iba a casar tan fácil. Me juntaba con puras amigas casi, porque y estaba siempre buscando: Señor, ¿cuál es mi esposa? Porque yo le dije: yo no quiero una novia, yo quiero una esposa. Yo quiero una esposa, yo no quiero una novia, porque yo no quiero regarla ni hacer nada que no esté correcto. Yo quiero llegar directamente. Y al poco tiempo, a los 15, 20 días, no sé, que la conocí, fui y le dije: mira, no me conoces, ni te conozco, no nos hemos, pero fíjate qué locura, ¿quieres ser mi esposa? Eso es locura para mí, porque para mí el casarme necesitaba checar 1000 cosas. Si yo tenía casi 32 años, digo, me casé de 32, yo no, me decía mi cuñado: tú eres una sardina enjabonada. Si las sardinas son bien resbalosas, tú estás con jabón todavía encima, nadie te va a agarrar. Decía mi mamá: hijo, tú ya te quedaste como Pablo. Le digo: no, mamá, porque yo sí me quemo. Yo necesito una esposa. Yo no tengo ese don. Y gracias a Dios que me ayudó durante todo el tiempo y todo en esperar correctamente a mi esposa y caminar con Dios. Y cambió Dios y dio un giro total a mi vida. Ahora, ¿todo era fácil? No, porque luego mi esposa me decía con el tiempo, cuando la cosa se ponía fea, y me decía: ¿estás seguro que oíste la voz de Dios? Y yo le digo: sí. Y gloria a Dios, porque yo sé que Dios tenía un propósito. Aquí está. Y en mis hijos, mi familia, y doy gracias a Dios. Y eso no quiere decir que en todo tengamos que estar de acuerdo. Gloria a Dios que no tenemos que estar en todas las cosas de acuerdo. Gloria a Dios que estamos de acuerdo en lo principal, en amar a Cristo y ser guiados por Él y decir: Señor, tu voluntad y nuestra familia para gloria y honra tuya. Y ahí está fundado nuestra vida. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente y estamos agarrados. Pero ¿qué hice? Fui guiado el Espíritu de Dios. Estaba yo bañándome en el 98. ¿Cómo dice eso, amor? No sé en qué año. En el 98. Y Dios me dice: vete a Estados Unidos a estudiar inglés. Yo en la escuela era malísimo para el inglés. Siempre me la llevaba a segunda, tercera y cuarta oportunidad. No sabía nada, ni muy apenas puerta, door, ventana, window. Y me dice: vete, pone medios
personas, hasta usó a mi hermano para decir, vete a Estados Unidos y todo, porque usó el ministerio de profeta. Y usó a mi hermano para decirme, vete a estudiar a Estados Unidos, y confirmó lo que Dios me estaba diciendo. Y dije, bueno, pues vamos, el ministerio de profeta. ¿Sabes que tú también eres profeta de Dios? Si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tú puedes darle a alguien palabra para confirmarla en su vida. Y me fui. Y estando allá me dice, Señor, ahora sí, 3 meses y medio en el norte, allá en la nieve, arriba de Nueva York, en Vermont, en la orilla con Canadá. Me dice, ahora sí, vete a Oklahoma y vas a estudiar ahí piloto otra vez. Yo ya era piloto, había estudiado en Monterrey. Y me quedo en Oklahoma. Y luego me dice, regrésate. Y luego me dice, cásate. Y luego me dice esto. Y sabes que he visto la mano de Dios en cada cosa y cada situación, porque he sido guiado por el Espíritu de Dios. Y siempre platico y le digo a mi esposa, le digo, es que yo soy guiado y yo camino y quiero éxito. Y he visto, no que todo sea fácil, no que todas las cosas, dices tú, ya fluyó porque es la voluntad de Dios. No porque las cosas se vean fáciles o se vean complicadas. Es cuando tú te plantas y dices, es que esto es la voluntad de Dios. Esto es lo que a mí me dice Dios. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. No es con tu fuerza, es con el Espíritu Santo. Jesús mismo requirió la guianza del Espíritu Santo. Dice que cuando Jesús lo bautizó Juan el Bautista, el Espíritu Santo vino sobre de él. Dice Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, de donde fue bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Marcos 1:12 dice que enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto, lo impulsó. El Espíritu Santo te da impulsos, te dice sí, no, haz, ve, pero tienes que escuchar aquí. Algunos dicen, es que yo no escucho a Dios, porque no le has tomado el tiempo, la importancia de sentarte, callarte y reconocer que Él es Dios. De escuchar y decirle cada opinión, cada paso que das. No me refiero a cada paso que das, que si entras tú a una tienda y le dices, Señor, ¿cuál sería el compro? ¿Azucaritas o Choco Crispies? No. Todas las decisiones y la guianza del Espíritu Santo va relacionada con el ministerio en tu vida para gloria de Cristo Jesús. Todo va relacionado para que tu vida, cada uno de nosotros somos ministros, parte del cuerpo de Cristo Jesús. Todos tenemos una función. Tú puedes decir, no, ves que yo no, como no soy pastor, no soy profeta, no soy evangelista. No, tú tienes un llamamiento en Cristo. Todos, algunos al ministerio, a los 5 ministerios, pero en tu vida tú tienes un llamamiento, y todo lo que te va a guiar el Espíritu de Dios es para el éxito en tu vida, para cumplir el propósito y el llamamiento de Cristo para ti. Todo va enfocado a Cristo Jesús. Tu éxito va enfocado a Cristo, al que tú des testimonio de la obra de Cristo en ti. Por tu vida, al obedecer, tú vas a poder ver los resultados. Muchas veces Dios te va a llamar y te va a decir en el Espíritu a que des algo. Mi esposa hablaba que el dar. Bueno, el Espíritu de Dios te va a decir muchas veces a dar una ofrenda o algo fuera de lo común, una ofrenda extravagante, algo que va más allá de lo que normalmente tú estás acostumbrado. Cuando el Espíritu de Dios te guía y te habla y haz esto, da aquello, si tú eres guiado como hijo de Dios por el Espíritu, tú vas a ver el resultado. Tú vas a ver el resultado. Tú vas a ver cómo va a venir bendición, abundancia a tu vida. Pero tienes que ser guiado y obedecer la voz. Una manera también, dices tú, ¿cómo escucho a Dios? ¿Cómo puedes ser guiado por Dios? También está su palabra. La palabra de Dios, dice la palabra, que es la palabra profética más segura.
Si tú quieres guianza, lee la Biblia. Aquí en la Biblia hay instrucciones para todo tipo de situaciones en tu vida. Si quieres sabiduría, puedes ir y leer Proverbios. En la palabra de Dios se encuentra sabiduría. De hecho, el Antiguo Testamento, las historias del Antiguo Testamento son más una referencia de sabiduría, porque muchos de los errores que cometieron los hombres en el Antiguo Testamento son para que tú entiendas y tú los veas y tú no los cometas. Eso, las historias de ahí te enseñan sabiduría. En sí, toda la palabra de Dios te va a dar, te va a enseñar, te va a mostrar la voluntad de Dios. Pero el Espíritu de Dios que está a ti, que es el testigo en ti, te va a dar indicaciones específicas. Durante la iglesia primitiva, en Hechos, el libro de Hechos, que lo deben de leer, que más bien debería ser, en lugar del libro de Hechos de los apóstoles, debería haber sido el libro de Hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, durante esa iglesia, la primera iglesia, cuando los apóstoles estaban, fueron guiados específicamente por instrucciones del Espíritu Santo. Y ellos, fue glorioso, y lo que ocurría en ese tiempo, los milagros, las maravillas, a la gente no se le imponía por ley, oye, el diezmo, así como diciendo el impuesto, el IVA, más el 2% sobre nóminas. No, que ahora es el 3%. Se les imponía en amor, y sabes, no se les imponía, se les decía da. Y sabes qué, dice que la gente iba y vendía sus terrenos, sus propiedades, y las traían a la iglesia. O sea, había abundancia y había un corazón en la gente, en el dar, y fluía muchas cosas, milagros, sucedían cosas extraordinarias y eran guiados por el Espíritu. Y tú puedes leer todo en el libro de los Hechos cómo los apóstoles oraban por cualquier cosa al Espíritu, decían, guíanos, Señor, a quien escogemos, aún para servir las mesas, aún para servir la comida. Decía, tenemos que ser alguien que sea lleno del Espíritu Santo. Ellos reconocían la importancia que aún para un puesto como el que sirve el mesero tenía que ser alguien lleno del Espíritu Santo y con buen testimonio. Y también ellos decían que el Espíritu Santo les decía, apártenme a aquel para la obra del ministerio. Eran dirigidos a quien escogían, a quien apartaban. Ahorita me dicen a mí, también aquí los muchachos y en general me dicen, bueno, ¿quién va a ser el director de alabanza? Le dije, no sé, el día que el Espíritu Santo me diga, ese día les voy a decir. Yo no puedo tomar decisiones por mí mismo o por las habilidades que yo veo en ellos. Ni aún puedo tomar decisiones en mis propias habilidades, porque sé que ahí no voy a obtener el resultado. Los hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Tú tienes que poner atención y no confiar en tu cabeza, en tu prudencia, y poner atención y ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando no somos guiados por el Espíritu de Dios? Somos como flechas tiradas a muchos lados y no dan nunca en el blanco. Y ahí de repente ahí pegó. Pero cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, nosotros vamos a ir y ver el resultado. Vamos a ver cómo las cosas nos van a traer éxito a nuestra vida. Cuando queremos saber, Señor, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Muchos preguntan y dicen, Señor, pero yo quiero saber la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para la vida de todo hombre es Cristo, porque de ahí parte todo, de Jesús, de recibirlo a Él, recibir su Espíritu y ser guiado por su Espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Muchos dicen, y es muy común, es que tus sueños está bien si son los sueños que Dios puso en ti, pero si son tus sueños mentales y carnales y no son los sueños que pone el Espíritu en ti, entonces estás caminando en un terreno peligroso.
Porque tú tienes que ir siempre a buscar, Señor, es esto es lo que tú quieres, esto es porque Dios conoce que es lo mejor para ti, lo mejor para ti. Y tú tienes que ser guiado, ir y reconocer que tú eres espíritu y el Espíritu de Dios en ti es el que te va a hablar y te va a dar dirección, dirección para tu vida. Entonces, hay que utilizar esa arma o esa habilidad que Dios nos dio, nos regaló, el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Quieres éxito? ¿Quieres cumplir la voluntad de Dios en tu vida? ¿Quieres, joven, llegar a al potencial máximo? Tal vez tu potencial no ha sido manifestado. ¿Sabes dónde se va a manifestar tu potencial? En la voluntad de Dios, en la voluntad perfecta de Dios. ¿Sabes dónde se encuentra la felicidad para tu vida? ¿Sabes dónde se encuentra el estar completo, pleno en tu vida? Si tú buscas, dices que yo quiero estar completo, pleno, se encuentra en la persona de Jesús, en su voluntad para tu vida. Muchas veces mi esposa escuchó a Dios un día y digo, gloria a Dios, porque si no, todavía estuviéramos atorados y no estuviéramos hoy sirviendo aquí. Mi esposa se acercó mucho a Dios, sirvió en ministerios hace ya 5 o 6 años atrás, 5 años, y nos alejamos ella y yo. Entre más ella iba, yo más retirado. Y llegó un punto en que dije, Dios me quitó a mi esposa. Y cada vez teníamos ella y yo menos en común. Llegó un punto en que ya no había nada, muchas cosas en común. Ya decíamos, bueno, pues son los hijos, vamos a criarlos, vamos a llevarlos. Pero hablábamos y no había mucho en común. Yo lo único que decía, mi amor, está bien, dale para adelante. Es que ahora voy a poner un ministerio de niños, los voy a recibir los sábados, domingos. Yo quiero estar contigo ese día porque es el único día que no trabajo. No, yo voy con los niños. Bueno, bendiciones, ¿qué necesitas? Le instalaba, tenía el ministerio, recibía niños, le llevaba niños de todos lados. Le digo, tú ahora vas a ser la cuidadora de niños. Y tenía los eventos de mujeres, se reunían 100, 150, 100. Tienes otro salón, quieres que te mande una amigumpa. Le ayudaba, ten mi amor, adelante. Pero ella y yo alejados. No teníamos nada en común. Llegaba y me decía, es que tú no estás leyendo la Biblia, ahí te la puse y me la ponía en la almohada. Y cuando llegaba ya tenía el aceite de la unción embarrado. Le digo, mi amor, me vas a ensuciar, no te quitas esta almohada de aquí, ¿cuál aceite de la unción? Ni que 8 cuartos. Y llegaba, quería verla y platicarla, no, y ella estaba en la orilla de la cama, con la batota así como de Santa Claus, hincada y gloria, sí, en lenguas, y yo, y ella decía, bueno, me fui al mundo en ese momento, en ese tiempo. Ella más se acercaba a Dios y yo más me alejaba. No teníamos en común casi nada. Quiero hacer esto allá, está bien, amor. Si ya te quieres hasta ir con el Señor, pues de una vez también. Y le decía yo cuando venía conmigo y le decía, farisea, tú vienes a condenarme, quita la viga de tu ojo y quítame después a mí la paja. Y decía, no, es que niños, vengan, vamos a orar por su padre. Me fui y amaba a Dios porque desde que nací en el Espíritu hace 21 años he amado a Dios y he estado con Dios y la unción, y venía Dios, me tocaba y le decía, Señor, ¿qué hago? Y el enemigo jugó con mi vida cuando yo me alejé. Casi me destruye otra vez como había empezado. Pero gloria a Dios que ella escuchó una vez la voz y Dios le dijo, deja todo lo que estás haciendo y ponte y sométete a tu esposo ahí.
Y cuando ella lo hace, pues a mí no me gustó, dije, aquí algo pasa, pero no me dijo nada, nomás yo la veía que ahora era muy, y voy a dejar el ministerio. Había unos pleitazos porque ella resistía a dejar la casa de los niños los días que tenía el ministerio de este y el otro, pero Dios le dijo, deja todo. Ya no ores enfrente de él, ya no le pides que vayas el domingo a la iglesia, vete donde él quiere y haz como él quiere. Señor, pero eso es una cosa blasfemia, ¿cómo me vas a pedir algo así, Señor, tú a mí? Y Dios le dijo, sí, y no le hables de mí, déjalo en paz. Gloria a Dios que ella obedeció al Espíritu, porque los que somos guiados, porque muchos dicen, voy a orar, aleluya, yo soy guiado por el Espíritu de Dios, y ay Señor, sí Señor, y oro, y ato, y desato, y amarro y desamarro, y no es así. ¿Y sabes qué? Y ahí se quedan y muy dignos. Y él no quiere, Señor, pero yo estoy orando y yo me paré en la brecha. Pues ahí te vas a quedar en la brecha porque no estás obedeciendo y solo en la brecha. Ahí a ver si te sale un venado para que le dispares. Mira, si tú no obedeces al Espíritu de Dios, tú no vas a tener éxito. Y cuando fuiste muy enseñado, a lo mejor religiosamente, a llevar un patrón y una forma de vida y querer que así son las cosas, y no estás siendo en realidad guiado por el Espíritu de Dios, tú no vas a ver resultados en tu vida. Cuando ella obedeció al Espíritu Santo con una locura, el Espíritu Santo, a mí no me gustó. Yo dije, ay, dormía con un ojo abierto y uno cerrado. Dije, esta me va a matar en la noche y hasta para la comida. Dije, ¿qué trama? ¿Qué trae? Dije, me va a envenenar. Se va a querer quedar con el hotel. Ah, no, es cierto. Ay. Pero, gloria a Dios que escuchó al Espíritu Santo y obedeció. Porque era locura. Y a mí no me gustó. Yo le decía, no, mi amor, porque ya me gustaba aquella, aunque ya era masoquismo mío, ¿verdad? Pero ya decía, no, vete mi vida, dale, aleluya, ve a salvar. ¿Cuántas almas llevas? No, 300, no, hombre, gloria a Dios. Pero estábamos perdiendo el propósito y lo que hoy estamos haciendo se iba a perder. Se iba a perder todo. Tú puedes perderlo si no eres guiado por el Espíritu de Dios. No por lo que ves, no por lo que te enseña, no por lo que te dice, no por lo que parece digno. Mira, muchas veces las cosas que son de Dios, las verdaderas cosas del Espíritu, al ojo humano son menos dignas que las cosas que te enseñan en la iglesia, que uy, aleluya, la reverencia. A obedecer a Dios en lo simple. En lo simple, simplemente obedécelo. Busca qué te dice. Obedeció. Mi vida fue así, mira, transformada. Me acerqué a Dios, la alcancé y la rebasé. No, no es cierto. Gloria a Dios. Y gloria a Dios que escuchó la voz del Espíritu Santo y la guianza. Si algo te puedo enseñar yo a ti hoy, y es tratado y de mi corazón y de mi esposa, es que tú tengas las herramientas para que tú tengas una vida exitosa. Aquí no venimos a enseñarte religión, aquí venimos a enseñarte a tener una relación con Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor, a cual me complazo y agradezco servirle con todo mi corazón, y que me llamó a estar parado aquí hoy para compartirte de Él, porque todo es de Él y todo es para Él. Tu vida le pertenece a Él. Él se complace en ti cuando te ve y dice: este es mi hijo amado, mi hija amada, en cual tengo complacencia. Sé que según la carne no somos perfectos, pero Él dice: no importa, déjate en mí
Y tú vas a ver los resultados, vas a ver el poder. No nada más para ti, sino para tus hijos y los hijos de tus hijos y tercera y cuarta generación, porque te he levantado para que seas de bendición. Y verás mi gloria, verás mi gloria. En esta mañana, si alguien aquí no le ha dicho a Jesús: Señor Jesús, creo en ti, te recibo tu espíritu. Si nunca le has dicho a Jesús: creo en ti, como dice en Romanos capítulo 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que si lo creemos con nuestro corazón, somos salvos. El Espíritu de Dios viene y sella tu espíritu para siempre. Para siempre es para siempre, porque un día para siempre vas a estar delante del trono del Rey, junto con millones de millones de millones, diciéndole: gloria, gloria, santo, santo, el Cordero, el Rey que fue inmolado. Si en esta mañana estás aquí y tú nunca lo has confesado a Jesús, no lo has recibido, es tu momento para nacer de nuevo. Te pido que cierren sus ojos, inclinen sus cabezas.